Bueno, muy bien. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Es un gusto. Hoy tenemos un tema re interesante. Cecilia, ya te voy a andar preparando para responder si es cierto que las monjas, si es cierto que a las Ah, monjas, ese es un temazo también, ¿eh? es un Anda temazo, pensando, porque sí. va a pregunta ahí, ¿eh? Va a pregunta. Bueno, vamos a ver si podemos responder. Bueno, permítanme presentarles a la licenciada Cecilia Ortiz. Probablemente muchos de nosotros la hemos escuchado ya, hace presentaciones que también, igual que todo este año, se han ido superando una tras de la otra, que es cosa muy difícil mantener bien en alto, pero Cecilia, te has elegido un tema re interesante. Y además quiero también agradecer por anticipado tu gestión para dentro de 15 días. La doctora Cecilia Ortiz, con enorme generosidad, ha invitado al doctor Oscar López. El doctor Oscar López es para los que no lo conocen, es un referente mundial, es un referente internacional, es un argentino. ¿Hace cuántos años que vive? Como 35 años que está en Pizzi, ¿no? Sí, muchísimo. Exactamente, así que bueno, te agradezco muchísimo, Cecilia, tu gestión y tu... Egresado de la Universidad de La Plata, creo Sí, que, bueno, sí, ya nos sí, va a decir él, sí, de La exacto. Plata. Bueno, y hablando de dónde egresó cada uno, déjenme que les cuente que la licenciada Cecilia Ortiz, ella es psicóloga. Te recibiste, Ceci, en 1998, ya hace mucho tiempo. Hiciste tu carrera o tu especialización de neuropsicología en la ciudad de Barcelona, en el centro ACE, que es Alzheimer Center de Educación. Educación. No sé cómo se pronuncia bien allí en En Barcelona, pero catalán. en catalán, Sí. exactamente. Y también ella es magíster en neuropsicología, cuyo el título lo obtuvo en la Universidad de Córdoba, también en España. Está radicada en Mendoza, trabaja en el Instituto de Neurología Clínica, ¿verdad? ¿Digo bien? Ujú, sí, Y es profesora adjunta en el grado en la Universidad de de Mendoza, Mendoza. eres también profesora en el posgrado en la Universidad de la Concagua. Así que, Cecilia, adelante, te escuchamos con muchísima atención. Bueno, gracias Fernando por tu generosa introducción. Y bueno, gracias a todos los que se han unido esta noche para escuchar sobre este tema que está trayendo un poco que hablar, porque en realidad cuando nosotros recibimos a los pacientes con enfermedad de Alzheimer, solemos escuchar como primera queja, desde ya, una alteración en la memoria, ¿no? O quizás apatía, pero las quejas en torno a los déficits mnésicos son las primeras. Pero uno también escucha en la clínica cotidiana alteraciones en la escritura. Y no son pocas las consultas o los pacientes o los familiares que refieren esto de, bueno, ha cambiado su letra ya no es la misma o comete fallas al escribir. Y entonces, un poco es pensar si estas alteraciones de la escritura podrían acompañar a la enfermedad de Alzheimer desde un comienzo y hasta aventurarnos a ver si podrían ser previas a las alteraciones mnésicas. Eh, no me pasa la que sigue. Ahí está. Nosotros sabemos, Lev Vygotsky fue uno de los primeros que dijo que la producción gráfica implicaba circuitos neuronales que tenían que ser diferentes a la producción oral. Y en este sentido, él decía o sostenía fehacientemente que la producción escrita difería en estructuras cerebrales y en funcionamiento a la expresión oral. Nosotros sabemos que, bueno, últimamente la producción escrita manual ha disminuido significativamente, antes se usaba mucho más, antes escribíamos cartas, ahora mandamos WhatsApp, pero en definitiva, digamos, hay una intencionalidad que tiene que ver con la escritura y con el plasmar las ideas en la escritura, que sí seguiría circuitos neuronales diferentes a lo que es el lenguaje o la producción oral.
Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el lenguaje escrito, la producción escrita, nos referimos a que es un proceso multimodal. ¿Qué significa esto? Que implica diferentes circuitos o áreas cerebrales, tanto corticales como subcorticales, y además implica lóbulos temporales, parietales, frontales y prefrontales. Es decir, que es un trabajo sumamente complejo el de escribir, que implica o constituye una acción en sincronía de diferentes áreas y regiones cerebrales. Si nosotros pensamos un poquitito en el camino que recorre nuestro cerebro cada vez que a nosotros se nos ocurre, como en este cuadrito que ven ustedes a la izquierda, se nos ocurre una idea o queremos plasmar una idea de manera escrita, gráfica, primero tenemos que tener en cuenta que necesitamos una memoria a largo plazo para tener disponible la idea global de aquello que yo quiero decir, ¿no? Es decir, la idea del conjunto. Luego, para escribir, tiene que haber una conversión de un fonema a un grafema. Nosotros tenemos un sistema en el cual tenemos los fonemas en nuestro registro mnésico, es decir, la palabra oída. Tiene que haber una traducción de esta palabra oído, de este fonema, a una producción gráfica. Luego necesitamos una memoria operativa que marque cómo van a ir dispuestos esos grafemas, es decir, esa forma escrita del fonema, en la palabra. Luego la memoria a largo plazo que nos indique el acceso ortográfico, porque no todas las palabras se escriben con una ortografía igual. La memoria a largo plazo que me permita recordar la grafía, es decir, cómo se escribe cada fonema, porque cada fonema tiene una grafía específica. Luego, marcar la secuencia de esas letras en la oración, luego cómo, en la palabra, perdón, luego cómo esas palabras van a ir encadenadas para seguir esa idea original que yo tengo, y a partir de eso, el acto motor que implica conservar las líneas y los márgenes, un adecuado control de los trazos para que el trazo no sea, para que la escritura sea fluida, luego una correcta prensión del lápiz y luego un manejo y una disposición adecuada en la hoja. Es decir, todo este sistema encadenado es lo que se requiere para que yo logre objetivar aquello que tengo en una idea o por escrito, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros evaluamos o hablamos de una producción gráfica, tenemos que tener en cuenta que implica 5 tareas. Una sería la escritura al dictado, el otro sería la escritura espontánea, es decir, decirle al paciente, como pasa en el Mini Mental, bueno, escribe una oración sobre cualquier tema que usted quiera. Escritura de pseudopalabras. Las pseudopalabras son justamente una unión de letras que carece de un significado específico, es decir, son palabras sin sentido. Por ejemplo, que yo diga tusa. Luego una descripción escrita, por ejemplo, podría ser el cookie left o la lámina de las galletas, pero escrita, e imaginería. La imaginería implica pedirle al paciente no que escriba la palabra, sino que imagine o que dibuje en el aire cómo la escribiría. Es decir, que no haya un plasmado del grafema, sino que éste sea ejecutado con movimientos al aire. Che, por favor, yo quiero esto. Bueno, entonces dijimos que para que haya producción escrita, tiene que haber una traducción de un fonema a un grafema. ¿Para qué? Para que el símbolo o el signo se corporalice. Para eso, nuestro cerebro tiene que seleccionar el grafema correcto que forme una unidad con ese fonema. Para esto, el cerebro va a usar fundamentalmente 2 vías de procesamiento. Una vía tiene que ver con si yo la palabra que voy a escribir es conocida para mí, es decir, si está en mi registro de memoria a largo plazo, en mi memoria semántica. Si es así, entonces sencillamente se va a ir a ese registro, se va a recuperar el grafema global y eso se va a producir en el acto motor. Esto se utiliza, o este sistema que llamamos de procesamiento central o lexical, para palabras familiares o para los homófonos. Este nivel de procesamiento lo vamos a ubicar a nivel cerebral en la zona del giro angular y precentral.
Ahora, si la palabra para nosotros no es conocida, ya sea porque nunca hemos tenido contacto con esa palabra antes, o ya sea porque es una pseudo palabra, entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Un procesamiento periférico o sublexical. ¿Qué significa esto? Que vamos a ir convirtiendo fonema, grafema, fonema, grafema, fonema, grafema, es decir, paso por paso. No hay una recuperación global. Esto es muy importante porque en el acto motriz de la escritura se imbrincan ambos sistemas. Y sí, nosotros vamos a ver en un rato que van a estar vinculados o afectados en la enfermedad de Alzheimer. Bien, una vez que nosotros tenemos o hemos logrado, sea procesamiento central o sea procesamiento periférico, hemos logrado el grafema, interviene una función, un área sumamente importante que es el buffer grafémico. El buffer grafémico nos va a permitir sostener en línea el grafema hasta que el output motor lo ejecute, ¿sí? Entonces, el buffer grafémico me va a permitir sintetizar ambos sistemas, el central y el periférico, y además tener acceso a los grafemas en sí para luego plasmarlos. El buffer grafémico, opera desde dos procesos que están también imbrincados. Uno es el nivel alográfico, es decir, cuando yo voy a imprimir o escribir un grafema, el alograma tiene que ver con, o alográfico, con la característica de la letra. Si es mayúscula, si es minúscula, si es imprenta, si es manuscrita, cada tipología tiene su alograma específico. Pero por otro lado también está el nivel grafomotor, es decir, qué tamaño, qué dirección le voy a imprimir al acto motor, cuál va a ser la secuencia de los trazos para que ese alograma se corporice. Entonces, el buffer grafémico es muy importante y está en este vínculo con la memoria operativa y con un área muy importante para la escritura, que vamos a ver enseguida, como es el área de Exner. El buffer grafémico también vamos a ver nosotros enseguida cómo se altera y cómo altera la escritura en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, nosotros vamos a ver que hay tres, si bien hay, como decía yo recién, es un trabajo en red, hay diferentes o hay tres grandes áreas que nosotros podemos incorporar en el acto de la escritura a nivel cerebral. Una es el área frontal superior izquierda, que va a involucrar fundamentalmente el giro frontal medio y el surco superior frontal. Y va a conformar lo que nosotros conocemos como el área de Exner, que es sumamente importante ¿para qué? Primero, para el acceso a lo alográfico, y segundo, porque sintetiza, como yo les decía recién, la labor central y periférica. Luego vamos a tener la zona parietal izquierda, que implica el lóbulo parietal superior, el inferior y el surco intraparietal, y la corteza motora primaria y la sensitiva primaria. Cuando nosotros realizamos una tarea de dictado, se ha visto que se activa el área frontal superior izquierda, mientras que si nosotros tenemos acceso o accedemos a una tarea que tiene que ver con una escritura espontánea, se activa principalmente la zona parietal izquierda. Luego sabemos también que, como es un trabajo en red, se activan otras áreas cerebrales, sobre todo las áreas que tienen que ver con el cerebelo anterior y posterior derecho, el pulvinar, el giro fusiforme y el putante. Son todas áreas que intervienen sobre todo a la hora de coordinar los movimientos finos. Y también intervienen las estructuras subcorticales, sobre todo como áreas de relevo o como centro de relevo. En este sentido, el tálamo, que ofrece de relevo entre los estímulos que vienen del cerebelo a la corteza motora. Bien, cuando nosotros hablamos de vejez normal, sabemos, porque el cerebro, como cualquier órgano de nuestro cuerpo, envejece, que hay una retracción o una involución a predominio frontotemporal, hay una alteración en la coordinación, una disminución en la fuerza muscular y un enlentecimiento general psicomotor. Esto desde ya repercute en la actividad motora fina y en la escritura, que forma parte de nuestra actividad motora fina. O sea que nosotros
podemos aseverar que habría, desde ya, siempre tenemos que tomar en cuenta la actividad y el bagaje cognitivo que haya tenido el paciente, la reserva cognitiva que haya tenido. Pero desde ya suponemos que entonces la vejez normal iría acompañada de cierta alteración en la escritura, que sobre todo, se va a relacionar con quizás un enlentecimiento en el acto y estos cambios en caligrafía que tienen que ver con la coordinación y la disminución de la fuerza, que a veces, ¿no?, los adultos mayores lo refieren. En la enfermedad de Alzheimer en sí, no es una novedad que haya alteraciones en la escritura, sobre todo cuando leemos los escritos de la historia clínica del mismo que levantó el mismo Alois Alzheimer en cuanto a la paciente Auguste D., en donde él refiere estos cambios, si bien la paciente de Alzheimer tenía una enfermedad avanzada, pero sí él refiere estos cambios en la caligrafía y en la escritura, y refiere datos que hoy nosotros podemos objetivar en las evaluaciones, que es la omisión de letras o el perder la idea directriz. Entonces, en lo que implica en la investigación, en la escritura en la enfermedad de Alzheimer, los datos más precisos o más importantes nos llevan a Berendt, que en el año 84 constató que la enfermedad de Alzheimer el paciente con enfermedad de Alzheimer tiene dificultad para recordar el orden en que van las letras en una palabra. Y nos hace acordar, si ustedes recuerdan lo que yo mencioné recién, al buffer grafémico. Es decir, esta capacidad o esta posibilidad de nuestra memoria operativa de conservar las letras y el orden de las letras dentro de una palabra. Luego en el 89 las investigaciones hablaban ya de alteraciones léxico-semánticas al comienzo de enfermedad, es decir, de una dificultad para encontrar o para llegar al acceso semántico de las palabras al escribir. En un estudio muy importante que se hizo bueno, ya les voy a decir, tengo el machete acá, Birincioglu dijo que si bien la muestra fue pequeña, pero que él notaba que había una dificultad para recordar en Estambul, hablando de recordar, para recordar lo que se quería escribir, pero que además había omisión y repetición de letras. En los estudios más recientes, así Di Pietro y de Paula sobre todo, hablan del síndrome de desconexión, es decir, que en el buffer grafémico o a nivel de buffer grafémico habría una desconexión entre el circuito alográfico y el grafomotor. ¿Qué significa esto? Que el paciente podría tener idea de la forma que deben tener los grafemas, pero a la hora de plasmarlo en el output motor habría dificultad en este pasaje. ¿Sí? Es decir, que él sabría cómo se escribe la letra, el tema es que lo pueda ejecutar a nivel motor. Esto de Paula lo ratifica diciendo que hay un síndrome de desconexión. Y luego, ¿estoy conectada? No, espera, sin querer eso te... Ahí está. Perdona. No, porque de repente... volver a conectarte. Ahí está. Bien. Y luego, en otro estudio reciente, mucho más reciente, Nails y Karamasa hablan de una alteración o una disociación entre el procesamiento de las vías central y periféricas en la enfermedad de Alzheimer. Bien. Entonces, Di Pietro sostiene que la alteración en la escritura es un síntoma precoz en la enfermedad de Alzheimer. Lo que él dice es que el síntoma más llamativo es la alteración de memoria y que por eso se consulta, pero que antes o previo a las alteraciones de memoria nosotros podríamos encontrar este tipo de alteración en la escritura que tiene que ver con un acortamiento en la escritura libre. Es decir, si uno antes de la enfermedad el paciente se explayaba, con el comienzo del deterioro cognitivo producto de la enfermedad de Alzheimer, esta producción se acortaría.
que habría sustituciones semánticas, es decir, reemplazar palabras por otras a partir de su significado, y alteraciones en la ortografía. Esto último, yo les quiero comentar que a mí en la consulta me llama poderosamente la atención porque es un dato que refieren los familiares de que el paciente pierde su ortografía. Antes escribía, no tenía errores ortográficos y de repente hoy los tiene. Alteración en el trazado, es decir, el trazado deja de ser efectivo, pierde cierta fluidez, y esto es un dato muy llamativo que lo vamos a ver en las consecuentes investigaciones. Sobre todo algunos datos que se desprenden de trabajos que se han hecho con escribir en pantallas o en laptops o en computadoras chicas, y se ha estudiado la presión del lápiz, y se ha visto que hay una disminución en la presión que acompañaría a las personas desde la vejez normal, que hablábamos recién, que había una disminución en la fuerza muscular, pero que se acrecentaría y sería un indicador de un avance del deterioro. Una pérdida de la idea directriz, que tendría que ver con una falla en el buffer grafémico, en la memoria operativa, y una disminución del uso de oraciones subordinadas, ¿no? Estos todos serían como datos llamativos que conformarían un síndrome previo al síndrome amnésico de la enfermedad de Alzheimer. Uno de los estudios más importantes que se ha hecho en este sentido, que lo condujo Lambert en el año 2007, él estudió 59 sujetos con enfermedad de Alzheimer leve a moderada y 20 controles, ¿sí? Él aplicó un variado rango de evaluaciones neuropsicológicas. Lo que quería era cuantificar el acceso central y el acceso periférico dentro de la escritura. Y lo que él vio es que en las tareas, sobre todo de dictado, de transposición a letra mayúscula, es decir, de pasar un texto de letra minúscula a letra mayúscula, de imaginería, de la copia de letras en cursiva, había un déficit periférico, es decir, que los pacientes tenían dificultad en ir del fonema al grafema, del fonema al grafema secuencialmente, y una alteración en el patrón motor. Había un mayor error en pseudopalabras, esto sería una codificación periférica, y un mayor número de errores, sobre todo cuando la palabra alargaba o se alargaba en cuanto a longitud, ¿no? Lo que ellos vieron es que había una correlación positiva y directa entre el puntaje del Mini-Mental y el aumento de estas alteraciones. Es decir, que a menor número de Mini-Mental, más se observaba este tipo de alteraciones, sobre todo el acceso a lo gráfico. Bien, luego hay otros estudios, el de Werner es muy importante porque él trabajó con un N de 94 sujetos, y lo que desde ya que tenían Alzheimer, demencia, déficit, deterioro cognitivo leve y sujetos sanos, lo que él vio que cambiaba a lo largo de estos sujetos era una diferencia en la copia de párrafos, los movimientos al aire, sobre todo la calidad de los trazos y la fuerza, ¿no? Lo que venimos nombrando. Estos datos luego fueron corroborados por un estudio longitudinal que se hizo entre los años 2010 y 2013, en lo que se vio que a medida que avanza el deterioro cognitivo, disminuye la fuerza motora, es decir, la presión que el paciente ejerce sobre el lápiz, con lo cual la escritura sería menos obvia a la vista y más lenta la producción. Y Garre Olmo, si bien nosotros le podríamos decir que el N fue muy pequeño, porque fueron sus 52 sujetos en total, pero sí él asevera que la presión que se ejerce sobre el lápiz puede diferenciar o ayuda a diferenciar el deterioro cognitivo leve de un Alzheimer. Bien, y nosotros podríamos decir, bueno, está bien, estas son las características de un paciente que tiene Alzheimer, ¿no? Nosotros podríamos ver entonces en su producción gráfica que hay una dificultad para conservar una idea o una idea directriz general, que hay un acortamiento a partir de esto en su producción, que habría una dificultad en lograr alogramas o la alografía. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cómo podemos diferenciarlo de otro tipo de patologías degenerativas? Entonces, en este caso,
la demencia frontotemporal, que también nosotros podríamos pensar que puede llevar a dificultades en la escritura. En este caso, un trabajo de Teresa Torralba nos dice que estos pacientes, más que el acceso a lo gráfico, lo que tienen alterado es la ortografía, es decir, nosotros vamos a observar mayores errores ortográficos y las producciones, sobre todo en la variante conductual, van a ser más desprolijas a nivel de calidad y con mayores perseveraciones. En cuanto a la memoria, a la demencia semántica, habría mayores errores en el deletreo, y en la atrofia progresiva, una escritura telegráfica y errores en los grafemas. ¿Qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Que también es otra alteración que nos podría generar dificultades a la hora de ver la escritura. En esto hay un trabajo de Thomas y Lenkan en el que ellos hablan de que hasta llegar a la disgrafía propia del Parkinson habría un continuum. En este continuum, la micrografía es un dato importante, cosa que no vemos en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer nosotros tenemos alterada la presión, pero no hay micrografía. Hay un trabajo de McLennan que dice que en el Parkinson la micrografía puede ser consistente o progresiva. Consistente es cuando el paciente tiene micrografía en toda su producción gráfica, y progresiva es cuando empieza con su letra al tamaño de letra habitual y paulatinamente, a medida que avanza, se va produciendo la micrografía, ¿no? Y esto tendría que ver con, desde ya, las vías que estén comprometidas. McLennan dice que el 5% de los pacientes que consultan manifiestan micrografía aún antes de que aparezcan los síntomas motores, y el 30% reportan que estas alteraciones se agravan a lo largo del avance de la enfermedad. Otro dato importante en el Parkinson es la bradipsiquia y la bradicinesia, que nos va a dar una producción o un enlentecimiento en la producción de los pacientes. La fluidez en estos pacientes, la fluidez del trazo, se ve alterada porque no es un trazo fluido, es un trazo que uno nota que el paciente hace un esfuerzo, y quizás si nosotros tenemos la variante no tanto aquineto rígido, pero más de temblor, sí vamos a notar estos espasmos en la escritura, ¿no? Hasta llegar a la disgrafía propia de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, yo puse algunos de los ejemplos de pacientes míos. Traté de abarcar dentro de lo posible lo que yo he tocado hoy, pero el primero que podemos ver es un paciente que tiene una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad de Parkinson, y si ustedes ven, si bien uno no puede ver esto o podemos ver que la escritura es fluida, pero fíjense cómo hay una mezcla entre la escritura imprenta y la manuscrita, ¿no? Ustedes pueden ver ahí cómo he escrito siempre con manuscrita y luego el resto con imprenta. La de abajo es una paciente con una afasia progresiva primaria, en donde, como podíamos ver recién, hay un logro de grafemas parcial, pero además eso es un intento de escribir su nombre, no hay posibilidad de una integración. La tercera es una paciente que tiene un DTA, una demencia tipo Alzheimer leve, es una paciente con un altísimo nivel educativo porque tiene posgrado, y su queja, más allá de los síntomas mnésicos, tuvieron que ver con esto de la escritura, y ustedes pueden verlo, y pueden ver esto que vemos en algunas de sus producciones. Fíjense cómo, cómo hay una mezcla de grafemas en cuanto a minúscula con mayúscula, en cuanto a imprenta o manuscrita, ¿no? Y ella marcaba esto de la dificultad en la ortografía. Esta es una producción que ella hizo al dictado. Este es un paciente, el que sigue es un paciente con un DTA ya leve a moderado, en lo que vemos que aparecen o se patentizan mucho más los errores ortográficos. Este paciente también es un paciente con universitarios y posgrados,
y la esposa sobre todo, fíjense Aguilucho, consultaba porque más allá del cambio caligráfico marcado, les llamaba mucho el cambio ortográfico, las alteraciones ortográficas. Y la última es un paciente que también tiene estudios de posgrado, que tiene un deterioro cognitivo leve con un perfil amnésico. Y si ustedes pueden ver en la producción de este paciente, que es la oración del Mini-Mental, hay una mezcla cómo intercala letras o grafemas en mayúscula y en minúscula, es decir, que esto del acceso a lo gráfico y sobre todo grafomotor empieza a notarse, ¿no? En un paciente con un deterioro cognitivo leve. Entonces la pregunta, o lo que nosotros nos cuestionaríamos es, los cambios en la caligrafía y los cambios en la producción escrita espontánea implican un compromiso en la memoria operativa. La pregunta es si podrían ser predictores de un deterioro o un avance del deterioro. Desde ya que esta pregunta a los estudios de hoy sigue estando, si bien hay muchos que la sustentan, hay otros que la siguen cuestionando, y creo que exigen que tengamos o que sigamos haciendo trabajos y estudios no solamente longitudinales, sino con un N mucho más significativo. En esto creo que lo que va a marcar la diferencia es poder hacer estudios longitudinales, es decir, a largo plazo, para poder ir observando cómo va siendo la evolución en sujetos sanos y en sujetos con deterioro cognitivo leve y Alzheimer. Desde ya, lo que sí se aconseja, dentro de lo posible, es que podamos utilizar una batería neuropsicológica que objetive no solamente un dibujo espontáneo, la copia de los pentágonos o de lo que nosotros hacemos y de la firma, sino también tareas que impliquen escribir con letras cursivas, con letras mayúsculas, escribir palabras de diferentes longitudes, palabras y pseudopalabras al dictado, palabras de diferentes frecuencias de uso o diferentes tipos gramaticales, palabras concretas o palabras abstractas, palabras que tengan alguna regularidad ortográfica o que sean ambiguas, por ejemplo, llave o llave, deletreo, dictado, denominación y desde ya la escritura espontánea. Bueno, creo que esto es un gran desafío que nos queda aún por delante para poder, sobre todo, y ateniendo si nosotros hacemos prevención, es bueno, a poder de alguna manera objetivar estos datos para poder predecir si estos pacientes o si estas fallas podrían estar denunciando algún tipo de compromiso neuronal. Bien, muchas gracias.